Entonces, ¿cuándo fue que viniste acá al Uruguay? Lo tengo muy presente, el 4 de abril del 2011. ¿Y cómo fue que llegaste acá al Uruguay? ¿Cómo Bueno, desembarcaste acá? tuve un paso corto como técnico en Guatemala, jugaba y alternaba como técnico por las tardes. Un día se da que un primo me invitó a una práctica de su colegio, fui y da la casualidad que entrenaban al fútbol como que fueran a jugar básquet, porque tenían una maestra de educación física que los entrenaba de esa forma. Entonces me puse a las órdenes sin tener experiencia como técnico y ahí empezó todo. En la mañana le preguntaba al profe qué podía hacer en la tarde y él más o menos me iba diciendo y luego empezaba a hacer lo que yo sentía. Sí. Y de ahí empezó, jugamos a nivel regional, salimos campeones y luego vamos representando la región a nivel nacional de los colegios. Y tenía Zacatepeques, que es mi departamento, tenía 4 años sin llegar a una semifinal, nosotros íbamos a la semifinal. Y de ahí me empezó a llamar más lo de técnico que como jugador, porque como jugador iba para abajo y como técnico empezaba a tener un trofeo, un reconocimiento del colegio. Me empezaba a gustar ver cómo uno podía sembrar y cómo podía ayudar a que crecieran los sueños que ellos tenían. Con trabajo, hablando, motivando. Y se da que se termina lo de jugador. Estaba estudiando para técnico en Guatemala y yo soy originario de San Gaspar y la municipalidad me contrata para tener una escuela de fútbol en San Gaspar. Entonces me recuerdo muy bien que entrenábamos 3 veces al día. Yo no tenía nada que hacer, me dedicaba al fútbol y me pagaban por eso. Entonces empecé ahí y me acuerdo que en San Gaspar hay montañas y en la mañana, a las 6 de la mañana salíamos a correr a la montaña, regresábamos, a las 12 hacíamos un poco de fútbol y a las 4 de la tarde volvíamos. Y lo bueno que era todo eso en San Gaspar, así que terminando de entrenar, se iban para su casa, almorzaban, dormían un poco y regresaban. Todo el día fútbol. Todo el día fútbol. Y había un equipo en Antigua que estaba en la C, que se llamaba Santiago Los Caballeros, ya no está más. Y se da que de la escuelita de San Gaspar empiezan a salir jugadores para ese equipo, que era lo que se pretendía. O sea, que todo saliera para ahí. Y luego Montañita, Ulises, estaba de técnico de Zacatepeques y me invita a formar parte. Y bueno, de ahí seguía. Y me acuerdo un día que empecé a tocar puertas a las embajadas. Mandé carta para Cuba, mandé carta para México, mandé para Pachuca, porque tenía un amigo ahí y era imposible. Como era imposible venir para acá. Pero me contacto con Miguel Peirano por medio de la banda alternativa, que son uruguayos que viven allá, un grupo de uruguayos, Sí, sí. por Gustavo Mena. Y se da que ellos me contactan, pero no, me iban a recibir en una casa. Se da que no, y me recibe la familia Villalba, son los pastores de la iglesia Tres Cruces Nazareno acá en el barrio este. Y bueno, iba a quedarme por unos días y se alargó la estadía. Ellos son como mi familia, el pastor y la pastora. Aparte, en la casa de ellos se habla solo de fútbol y no se puede hablar ni de Nacional ni de otro equipo porque son hinchas rabiosos de Peñarol, pero bueno, esas cosas tienen los uruguayos acá. Y contame, ¿cómo fue tu carrera, currículum? Decime, ¿por qué cuadros pasaste dirigiendo? Mira, arranqué, siempre lo digo, en el colegio La Salle, antiguo. Luego pasé por la escuela, y eso me marcó mucho, la escuela San Gaspar, porque se podían hacer bien las cosas trabajando. Después pasé por Zacatepeques. Después agarro como la reserva de Santiago de los Caballeros por poco tiempo. Me vengo para acá, paso por Danubio. En Danubio tuve el privilegio de conocer el fútbol, de vivir el fútbol.
y aparte de hacerme hincha de uno de los cuadros más grandes de Uruguay. Se pasan muchas cosas acá en Uruguay y en Danubio viví muchas cosas, igual que en Fénix. Y no te digo la oportunidad que me dan en selección, estar siendo parte a veces, y a veces de afuera, a veces adentro, de cómo estaban los jugadores para la South 15, con Alejandro Garay. Y luego sale Oriental de La Paz, que voy, por poco tiempo me sale lo de Guatemala. Voy con una idea diferente para Guatemala, agarrar un perfil para el club, ver que los jugadores estudiaran, ver que el jugador se empezara a sentir identificado con la camiseta de Comunicaciones, que dejaran de llevar camisetas de otros clubes, del Barcelona, del Real de Madrid, de todos esos clubes que no tienen nada que ver con Guatemala. Y luego pasé por la primera de Comunicaciones de ayudante técnico, y bueno, ahora estamos acá esperando que salga algo. ¿Y cómo fue que llegaste a Danubio? A Danubio, yo jugué con Martín Plachot en Antigua. Y se da que él es cuñado de Gustavo Machaín. Gustavo Machaín estaba en Municipal. Entonces yo voy un día al estadio Municipal y llevo termo y mate. Sí. Ya estaba empezando a tomar termo y mate. Y me dice rápido Machaín: ¿sos uruguayo? No, soy de acá. ¿Qué hace con termo y mate? No, Martín Plachot me regaló un mate y me regaló un termo y empecé. ¿Vos sos uruguayo? Sí, soy uruguayo. Yo tengo pensado ir a estudiar allá. Se empezó a reír y me dice: mirá que las cosas allá son difíciles. Y bueno, yo creo que soy alguien que se propone siempre las cosas. Creo que no hay ningún misterio en esto de hacer las cosas realidades, más que doblar rodillas de noche, pedirle a Dios, y de ahí las cosas vienen solas. Exacto. Y después el paso por Fénix, ¿cómo fue que pasaste a Fénix? El paso para Fénix fue... trabajé con Alejandro Larrea, el actual asistente técnico de Costa Rica. Y nos llevamos muy bien, afuera y dentro de la cancha. Se da que él va para Fénix y hay una posibilidad de llevarme. Y bueno, fue cuestión de hablar, de arreglar cómo era. Y bueno, accedí a ir y estuve en la sexta. También lo que hacíamos en Danubio lo hicimos en Fénix. Y hoy por hoy en Fénix hay 4 o 5 jugadores de los que trabajaron con nosotros. Ahora, retomando el tema de Danubio, ¿cómo fue que te hiciste hincha? ¿Por qué te hiciste hincha de Danubio siendo guatemalteco? Mira, un día jugamos contra Defensor en la cancha de Defensor con la quinta. Las cosas venían mal en Danubio porque no se estaban dando los resultados y venían elecciones y todo eso. Entonces justo hay una persona que trabajaba de técnico y lo ponen de coordinador a él, y se empezó a llevar todos a tercera. Y a nosotros casi que nos dejaron, porque la quinta que nos hubiera tocado nosotros con la REA, entrenó José María Jiménez, el Guille Cotuño y todos los monstruos que estaban en esa sub-16, pasaban a quinta, hubieran estado con nosotros. Pero por no ser de casa, hicieron las cosas diferentes. Entonces vamos a jugar contra Defensor en el Pichincha. Si nosotros ganábamos o empatábamos, había posibilidad de que se alargaran más partidos, un partido más para que nos salieran campeones. Y bueno, me acuerdo que perdimos y lloraba como un niño. Lloraba por un niño, pero no por perder, sino que por primera vez sentí un escudo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que era hecha Danubio, y me volvió a pasar después que juega Sudamericana Danubio y estoy en el estadio de Defensor y sale el equipo de Danubio y me empezaron a salir lágrimas también de ver tantas caras conocidas dentro de la cancha y de poder estar como hincha. Ya no trabajaba más
en Danubio, estaba en Fénix, ser hincha y llevar mi camiseta de Danubio y alentar todo el partido. Ahí me di cuenta de verdad era hincha. Así que, y entonces por esa involucración que vos tuviste íntimamente con Danubio fue que te hiciste ese tatuaje en la pierna, ¿no? Sí. Tenés Un día se da que con el técnico que trabajaba en la primera, que es uruguayo, un día me dice, no sé por qué a veces tengo muy buena relación con la barra. La barra de comunicaciones, yo agarraba el mate y el termo y me iba a sentar a la par de la barra a escucharlos cantar para sentirme cerca de Uruguay y sentir el fútbol. Y un día se da que me enfocan en la televisión y al día siguiente el técnico con el que trabajaba, que es uruguayo, empezó a decir que no se podía ser hincha, que no sé qué. Me fui para mi casa, me desperté de la siesta y me di cuenta que era hincha. Agarré mi auto y me fui a tatuar el escudo de Danubio porque soy hincha. Entonces dice, te prometo amor eterno, y tiene la fecha de cuando se fundó Danubio. Mirá. Y ahora que vos dijiste que acá realmente sentiste un escudo, ¿qué diferencia hay entre el fútbol uruguayo y el de Guatemala? En realidad viene también la idiosincrasia, porque en Guatemala es una cultura basada en la esclavitud, y ahí esta es una cultura basada en la rebeldía. Entonces hay mucha diferencia en culturas. Y no hay mucha diferencia, la diferencia es que el jugador uruguayo trabaja para jugar en Europa, y a veces el jugador guatemalteco no es que él esté equivocado, sino que hay gente que no trabaja para que se vaya al fútbol europeo, sino para que se quede en el fútbol de Guatemala. Es decir, que vos vas acá y vas a una séptima, una sexta, a cualquier lado, y los técnicos planifican, trabajan diferente y ven el fútbol de otra forma. En cambio, en Guatemala me parece que son científicos, es un técnico científico, un preparador científico, pero no tiene lo que se vive acá. El a veces tener dos trabajos, el trabajar para ir afuera y poder mejorar y luego regresar. Creo que esa es un poco la mentalidad que no se tiene en Guatemala. Y a veces el uruguayo que se va a Guatemala se olvida de todo esto, se olvida del trabajar en liga universitaria de noche, ir y mojarte en invierno, el verano, tantas cosas que se olvidan. Pero esa es la diferencia un poco, la forma de trabajar. ¿Y cómo es hoy en día la selección de Guatemala? Mira, la selección de Guatemala, yo creo que se metió mucho la sociedad en el fútbol en Guatemala. Y cuando la agarra Iván Sopeño, que es un argentino, trataron de hacer bien las cosas con Julio González, que es un uruguayo que estaba trabajando de coordinador, y empezaron a hacer fuerte la selección. Pero en Guatemala se resalta más lo malo que lo bueno. Y ahora está peleando para ir a un mundial la sub-20, y la otra en el proceso pasado también, pero el técnico que la agarra a mitad de cosas. Entonces quedamos fuera. Y de ahí viene todo, lo de un fracaso, que no sé, por un fracaso, pero en realidad no se va a un mundial en Guatemala porque los equipos no invierten en juveniles. Allá los juveniles juegan 12 partidos al año. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que te preparas 3 meses para jugar 6 partidos, después descansas y volvés a esperar tanto tiempo para jugar 6 partidos. Entonces, y acá viene la mentalidad errónea, donde ser campeón no es todo. Y en Guatemala hay equipos que te salen campeón juveniles, pero no llega ningún jugador al equipo de primera. Entonces me parece que tendría que haber más competencia, y ponerle que allá era, cuando yo estaba, 99 y 2000 competían juntas. Los 99 tenían la ventaja encima de los 2000. Entonces no es como acá, que está la 99, la 2000, la 2001 y 2002, después la 99 y la 98 para abajo. Entonces no hay ese tipo de competencia. ¿Y se puede considerar que una meta tuya puede ser llegar a la selección de Guatemala, ya sea sub-20 o mayor? Mira, creo que
ese era el sueño o ese fue una de las cosas que me hizo tomar la decisión de regresar a Guatemala. Porque pensé que era el camino por ahí. Pensé que era comunicaciones y selección. Pero estando en Guatemala a veces se te van las ganas de tantas cosas. Y creo que hoy por hoy, creo que mi meta es, ahora que viene un hijo que se llama Santiago Danubio. Santiago Danubio. Viene un hijo, traer a mi esposa a Uruguay y vivir. Y siempre la meta va a estar la selección guatemalteca, pero tienen que cambiar muchas cosas en Guatemala para estar todos los días, despertarte y decir, tengo que ir a trabajar, motivación. Que alegría, motivación. Y no voy a ir a trabajar, pero no sé, en Guatemala, no sé si sucede acá, pero en Guatemala sucede algo, que a los guatemaltecos, entre guatemaltecos no tenemos credibilidad. Le pasó a Arjona. Arjona se tuvo que ir para Argentina y de Argentina para México. Y después ya que era famoso, decía no, orgullosamente guatemalteco. Pero en ese proceso mucha gente se olvida que él abría conciertos y a veces le tiraban monedas para que se bajara. Entonces en Guatemala en el fútbol y en toda la sociedad funciona de la misma forma. Vos sobresalís, depende cómo sobresalgas. Y creo que tienen que pasar muchas cosas, sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos, lo que pasa acá cuando escuchás la marimba o escuchás muchas cosas de Guatemala, vos sentís Guatemala. O vas y nos juntamos con guatemaltecos acá y llevamos frijoles, ponemos a escucharnos música de allá, de Alush Nahual, de tantos grupos guatemaltecos. Y esas cosas, ojalá que se pudiera vivir de esa misma forma en Guatemala. Y creo que si se vive de esa forma, me encantaría regresar y dirigir un día a la selección. Pero los que están hoy por hoy en la selección lo están haciendo muy bien. Están tratando de que el fútbol guatemalteco tenga una identidad de guatemalteco. Porque pasa eso a veces, que llega un brasileño, quiere que los guatemaltecos jueguen como brasileños. Un argentino quiere que los guatemaltecos jueguen como los argentinos. Y uruguayo, puede llegar cualquier tipo de gente. Pero hasta que no sepan cuál es nuestra identidad, nuestra esencia, de que somos jugadores bajos, pero somos rápidos, habilidosos, técnicos, creo que no cambia más el fútbol. Y económicamente, ¿hay mucha diferencia entre el fútbol uruguayo y el de Guatemala? Hoy por hoy creo que sí hay un poco de diferencia. Puedes vivir medianamente bien en Guatemala con lo que te pagan, cambio acá te pagan el mínimo y vivís el día a día. Entonces esa es la diferencia también, los costos. Contame, ¿qué es lo que haces hoy? ¿De qué estás trabajando acá en Uruguay? Bueno, por ahora estoy en un equipo de liga universitaria, entrenamos una vez por semana. Ayer me tocó entrenar bajo la lluvia y bajo el frío en la noche y esperando que salga algo de fútbol. Eso, estamos en la dulce espera, como se dice, y bueno, tarde o temprano tiene que venir el fútbol. ¿Y cómo fue tu paso por Fénix? ¿Fue exitoso o viste que no sumó? Y es lo que te digo, exitoso dependiendo de dónde lo veas, porque si son juveniles es para sacar jugadores. Pero cuando trabajas bien vienen los campeonatos. Y creo que tuvimos muy poco tiempo en la sexta esa sexta. Pero hoy por hoy está Emiliano Mozzone, está Leo Rodríguez, está el Indio, está Santiago Nieves. Y me parece que otros dos más están entrenando con el primero de Fénix. Y estamos hablando que de 18 jugadores tenés a 7 o 6 jugadores con el primero, significa que en lo personal para mí fue exitoso. ¿Cómo fue que empezó ese tema de que te empezó a gustar el mate? Así, ¿hoy en día seguís tomando mate? Mira, todo empezó, me recuerdo un día que estábamos entrenando con Antigua y Martín Plachot, el uruguayo estaba tomando con Diego Rosa. Entonces uno le da curiosidad de ver qué están tomando
primero piensa uno que es marihuana por el tipo de cosas. Se me acercaba y le preguntaba de qué estaba haciendo, y él me dijo que era mate. Entonces me dijo que no me podía dar porque esto se le daba solo a los amigos por la bombilla, y me empezó a explicar. Pasé como un mes insistiéndole hasta que me dio y me gustó, y al día siguiente me dice, te traje un regalo, me llevó una bombilla y un mate. Y ahí empezó todo. Me recuerdo que como en un mes quebré 2 termos, porque eran los termos plásticos, hasta que después él me dijo, no, te compraste uno de verdad, y de ahí empezó. Si hoy en día tenés que describirle a alguien que no sepa nada de Guatemala, en el sentido de cultura o sociedad, o por ejemplo, uno dice Uruguay y le viene dulce de leche, mate, ¿qué es lo que allá más que destaque? Que digan, eso es de Guatemala. Y creo que lo primero sería el café, los frijoles, las tortillas, el pepián, y también Ricardo Arjona, porque todo guatemalteco se siente orgulloso. Cuando dice Ricardo Arjona sentís que están hablando de Guatemala también, como decir dulce de leche, tenemos los frijoles. Y es algo tan lindo porque nuestros antepasados también lo comieron. También lo que comemos en Guatemala, los antepasados también lo comieron, los mayas. Entonces, si vos me decís qué me puede identificar con la comida, te diría los frijoles y las tortillas. Y si me decís de estructura, te puedo decir nuestra civilización, que son los mayas, como los charrúas. Te puedo decir también las ruinas de Tikal, que ahí fue donde nacimos nosotros los guatemaltecos, y el lago de Amatitlán. Te puedo decir la antigua Guatemala, que es mi ciudad, y San Gaspar, que es el pueblo más lindo de Guatemala. ¿Cómo te adaptaste acá a la sociedad, a la cultura uruguaya? ¿Te fue muy difícil? Me fue un poco difícil en el sentido, en el humor que tienen ustedes. Por ejemplo, a veces me decían, ¿cuántos años tenés? Y yo decía 25. Y me decían, no, mentiroso, vos tenés 30, 31. Yo me empezaba a sentir mal porque decía, ¿pero por qué? ¿Será que me...? Entonces se reían, entendí que era un chiste. Y luego también, que el uruguayo es muy directo. Si yo te digo, puedo ir a tu casa, no quiero que vengas, la mente me decía, ¿pero qué le hice? ¿Será que dije algo? Y al día siguiente miraba a la persona y me decía, ¿cómo andás? Bien. Y una vez me pasó que le dije, mira, te quería preguntar si te hice algo que te ofendiera, porque te dije si podía llegar, me dijiste que no. Y me dice, nada, no hiciste nada, simplemente no quería. Bueno, y ahí entendí. En ese sentido me costó. Ya después el uruguayo adopta mucho a la gente que viene de afuera. Sí. ¿Jugaste al fútbol? Mira, yo creo que una de las cosas, por ser entrenador, que tengo un tío que dirige a equipos entonces yo creo que era mal jugador, en lo personal era mal jugador, que en el banco siempre estaba y miraba dirigir a mi tío. Y mi tío dirige pasionalmente también. Y luego fue lucha. Y cuando logré estar en primera, sentí que no era la gran cosa. Y me pasa todo lo contrario como un técnico, que puedo estar dirigiendo a niños de 5 años, enseñándoles, dándoles ejemplo de la pelota, a estar con grandes que siento el mismo respeto por jugador y la misma forma de enseñar también. ¿Qué fútbol te gusta más? ¿Cuál es el español, el italiano, el uruguayo? ¿Cuál es el fútbol que más te seduce a vos? Y me seduce mucho el italiano. Me seduce mucho el italiano. ¿Por algo en especial? Porque son muy estratégicos. Creo que dicen que los italianos son muy defensivos, pero en realidad son muy estratégicos. Y bueno, creo que de vez en cuando siempre se está viendo fútbol, se está viendo el fútbol de todo el mundo, porque es a lo que uno aspira.